Hola, buenos días a todos. Buenas tardes desde España. Les damos la bienvenida una vez más y agradecemos su asistencia a esta Condelab Talk. Este es nuestro primer webinar de una nueva serie que es el análisis en la industria farmacéutica. Mi nombre es Aletia Cruz y soy jefe de producto de microbiología en Condelab. Para los que nos acompañan por primera vez, las Condelab Talks son una serie de webinars que preparamos de forma bimestral sobre temas de interés con importancia microbiológica. El día de hoy hablaremos sobre dos procedimientos esenciales para garantizar la inocuidad de los medicamentos estériles. Si es la primera vez que se unen a esta plataforma, esta cuenta con un cuadro de preguntas, así que cualquier duda nos la pueden enviar por esta vía y al finalizar la presentación tomaremos unos minutos para responderlas. Vamos a entrar en materia. Comenzaremos revisando las farmacopeas, que pueden llegar a ser un poco complicadas y por qué es tan importante su armonización. Seguiremos con la categorización de los medicamentos, tan relevante para hacer un correcto análisis. Luego revisaremos los métodos que hemos comentado, el test de esterilidad y el Mediafil test. Y finalmente, a modo de conclusión, una perspectiva general actualizada con retos futuros. Y por último, la sesión de preguntas y respuestas. Vamos con la primera parte de las farmacopeas y la armonización. De materia médica apareció en el siglo I de la era actual en Grecia y Roma y se reconoce como el primer ejemplo de lo que es una farmacopea. Y de hecho esta palabra se traduce del griego antiguo como confección de drogas, en este caso de medicamentos, que en sí era un compendio que reunía remedios herbales de ese tiempo y sus métodos de preparación, es decir, un recetario. A inicios del siglo XVI se hicieron varias farmacopeas para apotecarios y médicos en ciudades europeas importantes como Londres, Dublín, Edimburgo y Nuremberg. Y fue entonces evidente que al existir varios documentos, la información evidentemente era inconsistente y como resultado en el siglo XIX hubo un esfuerzo para estandarizar estos contenidos. Uno de los primeros ejemplos de esto fue la creación de la farmacopea británica en 1858 para superar pues los peligros que supone tener tres farmacopeas distintas en el Reino Unido e Irlanda, que eran las que hemos mencionado, de Londres, Edimburgo y Dublín. Incluso unos años antes, en 1820, la farmacopea de Estados Unidos se estableció por un grupo de médicos que organizaron la primera convención de la farmacopea de Estados Unidos, ya que reconocieron la necesidad de estos estándares consistentes para para controlar la calidad de los medicamentos. Y ya alejándonos de estos primeros documentos que eran más que nada recetarios, actualmente, de acuerdo a las buenas prácticas farmacopeicas de la OMS, el objetivo de las farmacopeas es proteger la salud pública por medio de la creación y disposición de estándares públicos para ayudar en el aseguramiento de la calidad de los medicamentos. Estos métodos incluyen desde la confirmación de la identidad y pureza de un medicamento hasta la comprobación de la concentración de una sustancia activa, Active Pharmaceutical Ingredient en inglés, y esto no implica únicamente a los productos finales, sino también a las materias primas, excipientes, incluso a cualquier producto intermedio. Como hemos visto, los precursores de la armonización fueron la USP y la BP. Y los primeros en reconocer esta necesidad existente de la estandarización de las farmacopeas. Sin embargo, a diferencia de estas, la farmacopea europea es el ejemplo más reciente de una armonización exitosa porque se creó ya bajo un contexto donde existían procesos modernos de producción y sistemas regulatorios. El convenio de la elaboración de una farmacopea europea comenzó en 1964 con 8 miembros, pero actualmente cuenta con 39, incluyendo la Unión Europea, donde es obligatorio el cumplimiento de la farmacopea europea, evidentemente.
Además, hay 30 observadores internacionales que incluyen a la OMS, China y Estados Unidos, y estos tienen acceso al trabajo en el control de la calidad de los medicamentos y los métodos de análisis. Este documento marca la creación de una única farmacopea regional, incluso se podría decir internacional por lo que hemos comentado de estos observadores, y donde anteriormente había múltiples farmacopeas de cada país miembro. Esto ha representado un importante avance en la evolución de las farmacopeas en la búsqueda hacia una estandarización global. Sin embargo, un alto porcentaje de sustancias activas, las APIs, provienen fuera de Europa y principalmente de Estados Unidos y Japón, lo cual nos exige reforzar la colaboración en estas farmacopeas, por lo que estas tres, la farmacopea europea, USP y JP, se han convertido en las referentes sobre las cuales incluso se apoyan otras farmacopeas más recientes. Y entre sus muchas responsabilidades, la Organización Mundial de la Salud también brinda un apoyo importante a través de la publicación de la Farmacopea Internacional, que en comparación con otras se da prioridad a medicamentos que están incluidos en la lista modelo de medicamentos esenciales de la OMS, que son medicamentos importantes para los programas de salud de esta organización, donde se tienen en cuenta necesidades principalmente de los países en desarrollo. Es decir, no es realmente la farmacopea internacional una farmacopea armonizada como se podría llegar a entender, sino tiene como objetivo la agenda de la OMS, que es muy específica. Y es que esto es muy importante porque tan solo en 2019 teníamos más de 40 farmacopeas publicadas de acuerdo al listado de la OMS. Y es evidente que la armonización es esencial para poder proveer medicinas con una calidad consistente en cualquier parte del mundo, que beneficiaría tanto a la industria como a los pacientes. Y bueno, más recientemente esta importancia se ha hecho notar durante la pandemia, ya que se inició una alerta farmacopeica global para respaldar de manera conjunta la respuesta de la salud pública mundial frente a la pandemia, incluyendo apoyo a fabricantes, reguladores y básicamente cualquier actor involucrado en medicamentos críticos contra la COVID. En esta imagen observamos una línea del tiempo en la cual se indica la fecha en la que varias farmacopeas fueron creadas. Como comentamos, en el siglo XIX tenemos las farmacopeas de ciudades europeas, seguido de la creación de la primera edición de la farmacopea estadounidense, la USP, y unos años después se completa lo que sería la primera farmacopea armonizada, la británica, la BP. Aquí ya en este tiempo también tenemos que se publicó se creó la farmacopea india, también unos años después la mexicana, la rusa, y algunos ejemplos más recientes, por así decirlo, podría ser en 1970 la de Vietnam, 1987 tenemos a Tailandia y ya en los 2000 tenemos a Kazajistán. Sin embargo, el año pasado se publicó el primer volumen de la farmacopea de la Unión Económica Eurasiática, que se supone entrará en vigor en unos días, el 1 de marzo, y que será la base para un enfoque único para la evaluación de la calidad de medicamentos para sus países miembros, que incluyen Rusia. En unos años, incluso en Latinoamérica, se prevé la publicación de una farmacopea Mercosur que integraría las especificaciones únicamente de los países que forman parte de este acuerdo. Es evidente el trabajo que lleva la armonización, es complejo, es lento, pero debemos considerar que cada farmacopea tiene estados legales distintos. Algunas forman parte de gobiernos regionales, como sería, por ejemplo, la farmacopea europea. Otras son organizaciones privadas, como la USP, y algunas forman parte directamente de los ministerios de sanidad de cada país, como sería la japonesa. Entonces, para poder comenzar a revisar los métodos, es necesario conocer sobre qué tipo de medicamentos se debe de realizar este control.
Revisando la esterilidad, sabemos que es un atributo de calidad crítico para cualquier sustancia, producto o envase estéril. Esta estabilidad no se puede asegurar mediante ninguna prueba, sino que debe asegurarse mediante el uso de un proceso adecuadamente diseñado, validado y, sobre todo, controlado. Entonces, ¿cómo se logra la esterilidad? Se deben de controlar varios actores como la biocarga, el procedimiento de esterilización, la integridad del sistema de cierre del envase y en el caso del procesamiento aséptico, el uso de una técnica aséptica que sea satisfactoria. Algunos ejemplos de productos estériles, por ejemplo, tenemos cualquier inyectable, colirios, fluidos de irrigación, soluciones de diálisis, productos biológicos y medicamentos citotóxicos. Por otra parte, en los medicamentos no estériles, el objetivo es diferente. Aquí se intenta mantener condiciones que minimicen los niveles de microorganismos indicadores y la ausencia de microorganismos patógenos. Al realizar estas dos acciones, es posible entonces controlar la carga general biológica, así como reducir las probabilidades de la contaminación del producto final. Los análisis que se realizan permiten enumerar cuantitativamente microorganismos como mesófilos totales, E. coli, bacterias gram negativas bilitolerantes, Salmonella, S. aureus, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium y Candida. Y han sido diseñados principalmente para determinar si una sustancia o una preparación cumple con una especificación establecida para la calidad microbiológica. Estos métodos evidentemente no serían aplicables a productos que contengan microorganismos viables como ingredientes activos. Por decir algún ejemplo de un producto estéril, tendríamos tabletas, cápsulas, polvos, jarabes, gotas, es decir, preparaciones que son principalmente administradas por vía oral, también algunas cremas, ungüentos e incluso aerosoles. Ahora que ya hemos revisado los medicamentos estériles de los no estériles, comenzaremos con el primer método, que es el test de esterilidad. Existen algunos requisitos previos a la realización del test de esterilidad. Uno de ellos es el ensayo de promoción de crecimiento, el cual se realiza para asegurar que el medio a utilizar tiene la capacidad de soportar el crecimiento de niveles muy bajos de un amplio rango de microorganismos. Se requiere, por supuesto, material estéril para el test e incubar durante 14 días cada lote de los medios a utilizar. Pasado este periodo, que no haya crecimiento para asegurar la esterilidad de cada uno. Por otra parte, para confirmar las propiedades nutritivas de cada lote de los medios, se debe inocular en envases separados una pequeña cantidad de inóculo, que serían menos de 100 UFCs de cada microorganismo que marca la farmacopea. Y en paralelo, también inocular placas de TCA o SDA, esta misma cantidad como control positivo. La farmacopea nos indica que para Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Clostridium sporogenes se debe utilizar el medio líquido tioglicolato, mientras que para Bacillus subtilis, TSD. Y para hongos como Candida o Aspergillus, también el TSD. Para bacterias debemos incubar durante 3 días, para hongos y levaduras un poco más, que serían 5 días, y pasado este tiempo, si se observa visiblemente el crecimiento de los microorganismos, entonces el medio es apto. Otro de los requisitos previos a realizar al test de esterilidad es el test de aptitud del método para el producto. Este ensayo se debe realizar simultáneamente con el test de esterilidad del producto examinado y su objetivo es comprobar, como su nombre bien lo indica, que el método es adecuado para controlar la esterilidad del producto. Entonces, se realiza cuando hay un producto nuevo, cuando cambian condiciones experimentales en el ensayo y también se puede hacer paralelo al test de estabilidad porque utiliza exactamente el mismo procedimiento, excepto por algunas modificaciones que veremos ahora. En el método de filtración por membrana, después de filtrar el producto, aquí se debe de añadir a la última porción del diluyente utilizado, de nuevo, una pequeña cantidad, menos de 100 UFCs, de cada cepa control,
por separado. Y después se incuba ya el filtro en cada medio de cultivo, como con el test de esterilidad. Para la transferencia directa, se añade el producto a los medios de cultivo y, nuevamente, aquí la diferencia con el test de esterilidad es que se debe inocular, de nuevo, una pequeña cantidad de cada cepa control, por separado. Como control positivo, se realiza el ensayo que hemos visto, que es el test de promoción de crecimiento. Esto se debe de incubar máximo 5 días. Se compara visualmente con un blanco, es decir, el medio sin producto, y si se observa crecimiento visible, el test es apto para el producto probado. Si no se observa crecimiento, el producto posee actividad antimicrobiana, por lo que se deben modificar las condiciones y repetir de nuevo. Ahora bien, ya para entrar con el test de esterilidad del producto a examinar. Este se debe realizar evidentemente en condiciones asépticas y el objetivo de este ensayo es proporcionar un control independiente para comprobar que el producto cumple con las exigencias de la farmacopea europea, americana o japonesa, porque esto está armonizado. Se puede realizar tanto por filtración, por membrana, como por transferencia directa, que sería la incubación. Y dependerá de la naturaleza del producto que permita uno u otro. Para filtración por membrana, usualmente son preparaciones que se pueden filtrar, como soluciones acuosas, sólidos solubles, grasas, soluciones oleosas, preparaciones alcohólicas y semisólidos, siempre que estos solventes no posean efectos antimicrobianos en las condiciones del ensayo. El volumen, esto dependerá del tipo de producto y se indica en la farmacopea, pero en el caso de líquidos no debe ser menor a 1 mililitro y sólidos no debe ser menor a 50 miligramos. No hay un límite en cuanto a un volumen máximo. En caso que el producto posea propiedades antimicrobianas, se deberá lavar la membrana al menos 3 veces, pero no más de 5 por cada 100 mililitros, en ningún caso. Y como control negativo, se deben filtrar 100 mililitros de diluyente estéril en un nuevo dispositivo. Ahora, para la transferencia directa, esta se utiliza para productos no filtrables, que pueden ser líquidos oleosos, semisólidos y productos de uso veterinario. Simplemente se transfiere el producto a ser examinado directamente en el medio y nuevamente el volumen requerido se indica en la farmacopea. Sin embargo, en este método sí que se indica un volumen máximo. Y lo que nos dice la farmacopea es que el volumen del producto no debe ser más del 10% del volumen del medio, a menos que haya una excepción justificada y autorizada. Y aquí para productos con propiedades antimicrobianas se deberá neutralizar previamente o diluir con medio de cultivo. El control negativo es incubar cada medio sin muestra. En ambos métodos se debe incubar durante 14 días y si no se observa turbidez quiere decir que se cumple el test de esterilidad. Si pasados los 14 días se observa turbidez quiere decir que no se cumple el test de esterilidad. En el caso en el que, por ejemplo, el producto enturbie inmediatamente el medio una vez realizado el test, a los 14 días se debe realizar un subcultivo de mínimo 1 mililitro del medio y a los 4 días revisar nuevamente si hay turbidez o no. De no haberlo, que sería lo ideal, cumple con el test de esterilidad. De haber turbidez quiere decir que no se cumple el test de esterilidad. Ya hemos revisado a detalle el primer ensayo, por lo que ahora pasaremos al Media Field Test. El Media Field Test, o como más recientemente se conoce, simulación de procesos asépticos, o APS por sus siglas en inglés, es un ensayo que se utiliza para la monitorización ambiental y de procesos para garantizar la esterilidad de productos estériles. Este proceso trata de simular de la forma más cercana todo el proceso de fabricación, con la excepción de utilizar un medio de cultivo estéril en lugar del producto. De ser exitoso, se validarían que los procesos asépticos implantados en la fabricación son aptos para prevenir la contaminación durante una producción habitual. El medio de cultivo se debe de seleccionar para que actúe muy similar a las propiedades del producto y aún así también debe ser capaz, como en el test de esterilidad, de
indicar niveles muy bajos de contaminación microbiana y debe de promover el crecimiento de bacterias gram positivas, negativas, mohos y levaduras, es decir, un medio que permita un amplio rango de crecimiento de microorganismos. Por ello, también se utiliza el TSB y en circunstancias especiales el medio líquido tioglicolato. Si hay fallas o debilidades en el proceso que puedan resultar en la contaminación del producto, será más probable que se descubra en un medio de soporte del crecimiento que en el producto y se exponen así cualquier falla en este proceso aséptico. Esta capacidad de soportar el crecimiento también se debe realizar mediante test de promoción del crecimiento y se deben de realizar ensayos para calificar tanto el medio como las condiciones de incubación. Cada lote se debe inocular con una pequeña cantidad de microorganismos indicadores, Candida, E. coli, Pseudomonas, Staphylococcus. Y cabe mencionar que en las salas blancas usualmente los microorganismos prosperan en condiciones aeróbicas, por ello el TSB. Sin embargo, en condiciones muy específicas de ambientes anaeróbicos tenemos el medio tioglicolato. Una de las razones por las cuales los procesos asépticos son difíciles de validar es porque implican probar algo que no ha sucedido. Es decir, en este ensayo, en este experimento, la hipótesis es que el proceso aséptico dará como resultado un producto estéril, lo ideal. Es decir, el proceso no tendrá fallas ni debilidades que sean lo suficientemente serias para que resulten en contaminación microbiana del producto final. Entonces, la simulación de procesos asépticos es un intento de desafiar este proceso y encontrar cualquier debilidad que exista. Y por lo tanto, la realización de varios APS aumentará la posibilidad de descubrir cualquier defecto y mientras más veces se realice y sea exitoso, más confiable será este proceso aséptico. Ahora bien, ¿cómo diseñamos una simulación de procesos asépticos? Lo principal es distinguir si se está realizando para calificar al operador o al proceso. Una vez que se tiene la intención del ensayo, debe existir un plan por escrito para que pueda ser sujeto a revisiones de calidad. Este debe de incluir la intención y el objetivo del ensayo, instrucciones claras y escritas para evitar cualquier tipo de interpretación individual, las condiciones, los parámetros, los criterios de aceptación que sean objetivos, cuantificables y medibles. Es importante también realizar una evaluación de riesgos para conseguir la información necesaria y así tomar decisiones sobre el número de corridas, el número de unidades a llenar, condiciones o parámetros. En el peor de los casos, la duración del llenado y la inclusión de la intervención. Evidentemente, este ensayo debe realizarse en las mismas instalaciones que la fabricación y empleando dentro de lo posible exactamente los mismos pasos y procesos, incluyendo todas las manipulaciones hasta la liberación del producto final. Por eso, todo el personal involucrado se recomienda que participen al menos un APS anual, ya que con esto también se califica a los operarios y su técnica, además de también los controles ambientales y su aptitud para cumplir con los estándares requeridos. Entonces, las buenas prácticas de validación se basan en reconocer la efectividad y al mismo tiempo las limitaciones del ensayo para cumplir con los objetivos del control del proceso. El APS o MFT, como le quieran llamar, evalúa las capacidades de un proceso aséptico. Lo simula desde la esterilización hasta el cierre del contenedor. Evalúa cualquier cambio que se hace al proceso y que puede llegar a impactar la esterilidad del producto final. Identifica deficiencias en el proceso aséptico que puedan contribuir a contaminación. Y evalúa también la competencia del personal. Cumple con requisitos de las buenas prácticas de manufactura y demuestra la aptitud de las prácticas utilizadas en apoyar el proceso aséptico. Pero simular el proceso aséptico es suficiente para proporcionarnos un alto grado de seguridad sobre la calidad del producto estéril. En este caso, los APS son una herramienta que se utiliza para validar el proceso aséptico. ¿Y esto qué implica? Desafiar el mismo.
pero evidentemente no nos puede asegurar 100% que sea infalible, ya que existe un número importante de variables que se deben de controlar, como hemos visto. Sin embargo, mientras más test se realicen y con periodicidad, mayor control se tendrá sobre el proceso completo y por ende más seguro será. Entonces, en esta diapositiva tenemos los medios que se utilizan tanto para el Aseptic Process Simulation como para el test de esterilidad, que son el TCB, que para un APS también se podría utilizar el TCB vegetal si se requiere, y el medio líquido tioglicolato para cualquier proceso aséptico en condiciones anaeróbicas. Ambos medios se utilizan por sus características altamente nutritivas que permiten el crecimiento de una amplia variedad de microorganismos aún en niveles muy bajos. El TCB es un medio de uso general, todo el mundo yo creo que lo conoce, lo ha utilizado, que permite el crecimiento de microorganismos exigentes y anaerobios incluso. El cloruro de sodio en el medio suministra electrolitos esenciales para el transporte y el equilibrio osmótico, y el hidrógeno fosfato de dipotasio es un agente tamponador, mientras que en el medio líquido tioglicolato, el tioglicolato de sodio neutraliza el efecto de conservantes en algunas preparaciones farmacéuticas, como los inyectables usualmente, y la resazurina actúa como un indicador de oxigenación, que pasa de un color rosa en unas condiciones aeróbicas a incoloro en condiciones anaeróbicas. Entonces, en esta imagen de la esquina superior derecha, podemos observar 3 tubos de medio líquido tioglicolato con crecimiento bacteriano. Es evidente que la turbidez va incrementando de izquierda a derecha, siendo este tubo de la derecha el que presenta un mayor seguimiento. Por otra parte, aquí en la parte inferior tenemos 2 imágenes. La primera, unos tubos de TSB recién inoculados y que después de 14 días no observamos realmente ningún tipo de turbidez. Lo que sí es un cambio en la coloración. Esto puede ocurrir que se oscurezca el medio, pero no significa que haya crecimiento de microorganismos. Ya en esta imagen sí que se puede observar una turbidez, es decir, crecimiento en el TSB, que bueno, sería lo que observaríamos con presencia de microorganismos. Entonces, ya hemos revisado ambos ensayos. Veamos un poco a qué desafíos la industria farmacéutica se enfrentará en un futuro próximo. En primer lugar, tenemos la pendiente molesta, por así decirlo, importante, armonización de las farmacopeas para eliminar esta carga que supone realizar procedimientos analíticos de distintas formas, utilizando diferentes criterios de aceptación para satisfacer múltiples farmacopeas. La armonización, como hemos comentado, no solamente beneficiaría a la industria, sino que sería una solución para proveer una misma calidad de medicamentos a cualquier paciente en cualquier parte del mundo. Por otra parte, tenemos que otras industrias están adoptando rápidamente métodos alternativos que son más rápidos que los tradicionales y bueno, siendo la industria farmacéutica pionera en utilizar técnicas avanzadas, ¿podríamos también ver este cambio? Bueno, esto va a depender principalmente y nuevamente de las farmacopeas y que abran o no la posibilidad de permitir la entrada a métodos alternativos. A día de hoy no dan pie al uso de cromogénicos, por ejemplo, o técnicas moleculares que nos aporten una alta especificidad y sensibilidad. Estas técnicas nos permitirían mejorar tiempos de obtención de resultados, incluso se podrían incorporar nuevos parámetros microbiológicos de patógenos emergentes, pero esto nos lo tendrá que indicar la farmacopea. Como siempre, en Condalab tenemos disponibles todos los productos para realizar tanto el test de esterilidad como el Aseptic Process Simulation o Media Field Test, como lo quieran llamar. Evidentemente, y dependiendo de las necesidades particulares de cada caso, tenemos varios formatos, desde el deshidratado
hasta preparados en tubos, frascos y también incluso bolsas cuando se requiere un mayor volumen. Entonces, sería el más conveniente para cada caso. Con esta diapositiva concluimos el webinar, así que tomaremos un par de minutos para responder las preguntas que nos han enviado. Vale, nos preguntan, en el test de promoción, ¿se debe realizar por cada lote de medio? Vale, ya sea que es un medio deshidratado y se prepare, o se compra ya el producto listo para usar, vamos, cada medio que se utilice se debe probar, incluso si proviene del mismo lote, polvo o listo para usar. Se debe hacer cada vez que se utilice un medio y para todos los medios. Así que realmente no sería por lote, sino cada vez que se vaya a utilizar un medio, aunque sea del mismo lote, provenga del mismo lote, se debe de hacer. ¿Qué diluyentes se pueden utilizar? Los más comunes serían agua peptonada o agua peptonada con algún neutralizante o inactivante, por ejemplo, el más común que conocemos, el polisorbato, el Twin 80. Has comentado que el medio tioglicolato tiene neutralizantes para los conservantes más comunes. ¿Qué conservantes son? Vale, pues como comenté, el tioglicolato neutraliza conservantes mercuriales, que son compuestos comunes en productos farmacéuticos como usualmente lo son vacunas, antisueros, algunos productos nasales, oftálmicos. Entonces, los compuestos mercuriales son conservantes muy comunes en la industria farmacéutica. Vamos a ver qué más. Para los medios comprados no se puede establecer una frecuencia para realizar la promoción si estos ya tienen certificado esta prueba. Es lo que comentaba. La farmacopea nos indica que independientemente de, por ejemplo, hablando del caso de deshidratados, que ya sea que se tenga los ingredientes por separados y se prepare o se compre de una marca comercial ya listo, el polvo, se tienen que hacer los test de promoción. Y también para si se compran los medios preparados, independientemente de que obviamente si se compra en preparado, se compra ya deshidratado de una casa comercial, deben de tener sus certificados de calidad, etcétera, pero la farmacopea indica que es un requisito previo al test de esterilidad que se debe de hacer. Así que, aunque tengan certificados, no importa, se debe de realizar. Y bueno, una última pregunta, que se nos acaba el tiempo. ¿Se deben tomar en consideración el área de trabajo durante el test de esterilidad? Es muy importante considerar el ambiente en términos de aire y superficies donde se realice el test, y esto se debe controlar periódicamente y muestrear. Durante el ensayo se deben de utilizar placas de control ambiental en la cabina de flujo laminar. Y bueno, porque el test se puede hacer tanto en cabina de flujo laminar o en un aislador. Y evidentemente la parte de la inoculación de las cepas control se debe hacer pues fuera de esta zona limpia. Tenemos un par de preguntas más, me parece, pero no quiero extenderme mucho más. Así que el resto las responderemos por correo electrónico. No se preocupen que todas quedan grabadas. Esperamos que les haya resultado interesante, informativa esta Condalab Talk. Si requieren un certificado de participación, por favor, solicítenlo a través de nuestro correo electrónico micro@condalab.com. Queremos invitarlos a que nos acompañen en nuestra próxima webinar sobre la importancia del tratamiento de muestras y las alternativas a una sustancia recientemente prohibida en la Unión Europea. No voy a decir más para generar un poco de expectativa.
Pero no olviden seguirnos en nuestro LinkedIn, inscribirse a la newsletter. Por esas vías enviamos toda la información de las fechas y también las invitaciones para la inscripción. Y nada, esperamos verlos en el siguiente. Hasta la próxima.